Diplomado en Oncología Médica, Enfermedad Renal y Trasplantes. Effect of high dose omega-3 on lipid profile and inflammatory markers in chronic hemolysis children. Marta Daniela Palma Flores, Nutrition Care Process Certification. Profesor MNC Ricardo H. Mesa Joya, LNNC, Instituto Mexicano de Nutrología Clínica, AC. Contenido: introducción, sujetos y métodos, análisis estadístico, resultados, discusión, conclusión. Introducción. Los pacientes con enfermedad renal crónica están en alto riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a la inflamación crónica, dislipidemia, desnutrición y aterosclerosis. Alrededor del 50% de las etapas finales en enfermedad renal en pacientes crónicos, la hemodiálisis tiene niveles elevados de marcadores de inflamación. El omega-3 se encuentra en el aceite de pescado y es un ácido graso insaturado con 2 o 3 cepas que el cuerpo humano no puede producir. Las personas que consumen pescado tienen un menor riesgo de hiperlipidemia. Sus niveles de omega-3 y lipoproteína de alta densidad son más altos y su nivel de lipoproteína de baja densidad es más bajo que otros. El omega-3 también mejora la respuesta antiinflamatoria natural del cuerpo, que contrarresta la progresión de las enfermedades cardiovasculares. La administración de altas dosis de omega-3 puede causar molestias gastrointestinales, por ejemplo, sabor a pescado, náuseas y malestar estomacal. Sujetos y métodos. Este ensayo clínico se realizó en 49 niños con enfermedad renal en etapa terminal en hemodiálisis, seleccionados de la Unidad de Hemodiálisis Pediátrica del Hospital Universitario Menofia. Los 49 niños seleccionados fueron suplementados con cápsulas de 2.000 miligramos de omega-3, 2 cápsulas al día, que contiene 360 miligramos de ácido eicosapentaenoico y 240 miligramos de ácido docosahexaenoico, durante 3 meses en forma de cápsulas, que contiene 1 gramo de omega-3 por cada cápsula. Se informó el consentimiento por escrito obtenido de cada paciente después de informarle que la administración de altas dosis de omega-3 puede causar molestias gastrointestinales, por ejemplo, sabor a pescado, náuseas y malestar estomacal. Los criterios de inclusión incluyeron tasa de filtrado glomerular menor a 10 ml por minuto en 1.73 metros cuadrados, una edad menor a 18 años y un periodo de hemodiálisis regular al menos 3 sesiones por semana durante al menos 3 meses antes del estudio. Los criterios de exclusión fueron etapas previas a la diálisis en enfermedad renal crónica o un periodo de hemodiálisis regular menor a 3 meses antes del estudio o pacientes en diálisis peritoneal crónica o con enfermedad cardiovascular primaria. Se tomaron muestras de sangre de todos los pacientes al inicio y al final del estudio para la medición del nitrógeno ureico en sangre antes y después de la diálisis, creatinina sérica antes y después de la diálisis, hemoglobina, recuento de plaquetas, capacidad total de fijación del hierro sérico, saturación de transferrina, ferritina sérica, hormona paratiroidea, albúmina, fósforo, calcio, potasio, sodio, perfil lipídico que incluía triglicéridos séricos, nivel de colesterol, HDL y LDL, y marcadores inflamatorios, interleucina 6 y proteína C reactiva. Análisis estadístico. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico de IBM para la versión 21.0 de Ciencias Sociales. Los datos se expresaron por media, rango, desviación estándar, frecuencia, porcentaje, prueba T pareada y prueba de rango de signo de Wilcoxon.
P menor a .001 se consideró estadísticamente significativo y P mayor a .05 se consideró estadísticamente no significativo. Resultados. En cuanto a las características personales y las medidas antropométricas de los 49 pacientes estudiados, su edad varió de 8 a 17 años. Su edad promedio fue de 13.33 más menos 2.44 años. El número de hombres fue de 24 con un 49%. El número de mujeres fue de 25 con un 51%. La altura media fue de 132.73 más menos 15.27 centímetros. 37 pacientes correspondientes al 75.5% tenían una altura inferior a menos 2 desviaciones estándar en la puntuación Z, con un diagnóstico de retraso en el crecimiento. El índice de masa corporal medio era de 17.04 más menos 3 kilogramos por metro cuadrado, con un diagnóstico de normal. Y 13 pacientes con un 26.5% tenían un IMC inferior a menos 2 desviaciones estándar en puntuación Z con un diagnóstico de desnutrición moderada. Información gráfica en tabla 1. La causa más común de insuficiencia renal en los 49 pacientes estudiados fue la uropatía obstructiva de 19 pacientes, con un 38.7%, seguida de una etiología desconocida de 16 pacientes con un 32.6%, glomerulonefritis en 8 pacientes con un 16.3%, enfermedades quísticas renales en 4 pacientes con un 8.1%, y finalmente cistinosis en 2 pacientes con un 4%. No se encontraron cambios significativos en la presión arterial, la hemoglobina, las plaquetas, la capacidad total de fijación del hierro, el hierro sérico, la saturación de transferrina, la ferritina sérica, el nivel de hormona paratiroidea, la albúmina, la eficiencia de diálisis, fósforo, niveles de calcio, potasio y sodio. Información gráfica en tabla 3. Hubo una disminución estadísticamente significativa en los niveles de colesterol total, triglicéridos, colesterol LDL, interleucina 6 y proteína C reactiva, y un aumento estadísticamente significativo en el nivel de colesterol HDL, con un P menor a .001, antes y después de la suplementación con dosis altas de omega 3. Información gráfica, tabla 4. Discusión. La enfermedad renal crónica en etapa terminal se ha convertido en un grave problema de salud. Es bien sabido que los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal en diálisis mueren a una edad más temprana que la población sana como resultado de las enfermedades cardiovasculares. El omega 3 juega un papel importante en la reducción de la inflamación y la disminución del estrés oxidativo y tiene un efecto antiarrítmico en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal. Este ensayo clínico se realizó en 49 niños con enfermedad renal en etapa terminal en hemodiálisis crónica. Su edad varió de 8 a 17 años, su edad promedio fue de 13.33 más menos 2.44 años. El 75.5% de ellos tenían una altura por debajo de menos 2 desviaciones estándar en puntuación Z, y el 26.5% de ellos tenían un IMC por debajo de menos 2 desviaciones estándar en puntuación Z, que con de acuerdo a Lofty et al., quienes informaron que en su estudio el 78% de los niños con enfermedad renal crónica en hemodiálisis crónica tenían retraso en el crecimiento. Además, Smith et al. En su estudio informaron que la altura de más de 35% de los niños en enfermedad renal crónica fue menor a menos 1.88 desviaciones estándar en la puntuación Z.
La causa más común de insuficiencia renal en los 49 pacientes estudiados fue la uropatía obstructiva en 19 pacientes con un 38.7%, seguida de una etiología desconocida en 16 pacientes con un 32.6%. Los hallazgos de Ari et al., Hogg et al. Y Al-Eiza et al. Coincidieron con los hallazgos del presente estudio de que la causa más común de insuficiencia renal fue la uropatía obstructiva, mientras que el 32% se encontró con una etiología desconocida. En contraste, con hallazgos de Hogg et al. Y Al-Eiza et al., en los que se trata un porcentaje menor que puede explicarse por la falta de conciencia de la atención médica o de servicios de diagnóstico en los países en desarrollo. En este ensayo clínico no hubo cambios significativos en la presión arterial, la hemoglobina, las plaquetas, la capacidad de unión total al hierro, el hierro sérico, la saturación de transferrina, la ferritina sérica, el nivel de hormona paratiroidea, la albúmina, la eficiencia de diálisis, niveles de fósforo, calcio, potasio y sodio, con un P mayor a 0.05. Los mismos resultados fueron reportados por Taziki et al., Tayebi, Groshihagi et al. Y Stevenson et al. La suplementación de los pacientes estudiados con dosis altas de omega 3 durante 3 meses resultó con una disminución estadísticamente significativa en los niveles de colesterol total, triglicéridos, colesterol LDL, interleucina 6 y proteína C reactiva, y un aumento estadísticamente significativo en colesterol HDL, con un P menor a 0.001. Resultados similares han sido reportados por el Shinawi et al. En su estudio, que informó que 4 gramos al día de omega 3 en pacientes adultos con hemodiálisis crónica durante 6 meses resultó una disminución significativa en el nivel de triglicéridos séricos, nivel de colesterol total y colesterol LDL, junto con un aumento del nivel de colesterol HDL. Además, los hallazgos de Goren et al., Pacetta et al., Ando et al. Coincidieron con los hallazgos del presente estudio de que la omega 3 tuvo un efecto beneficioso en el perfil lipídico de los pacientes con hemodiálisis, pero estos resultados no están de acuerdo con el estudio realizado por el Shafie et al., que informaron que 1 gramo de omega 3 por día durante 3 meses no dio lugar a ninguna diferencia estadísticamente significativa en los niveles de colesterol LDL, HDL y colesterol total de niños con hemodiálisis crónica. Además, Omrani et al. Encontraron que 1 gramo diario de omega 3 durante 10 semanas en pacientes con hemodiálisis crónica solo mostró una disminución significativa del nivel de colesterol total en suero, pero no en otros lípidos. Esta diferencia en los resultados puede deberse a la baja dosis de omega 3, 1 gramo de omega 3 por día, utilizada por el Shafie et al., Omrani et al. En sus estudios. Tayebi, Korosahagi et al. Estuvieron de acuerdo con los resultados del presente estudio, ya que informaron que 3 gramos de omega 3 por día durante 3 meses en pacientes con hemodiálisis crónica mostraron una reducción en los marcadores inflamatorios como proteína C reactiva e interleucina 6. Además, Dashti et al. Informaron en su estudio que 1.800 miligramos de ácidos grasos omega 3 por día durante 4 meses mejoraron relativamente la proteína C reactiva de alta sensibilidad y la interleucina 6 en pacientes con hemodiálisis crónica. Además, Daud et al. Informó en sus pacientes en hemodiálisis crónica 2.4 gramos de omega 3 después de su sesión de diálisis de rutina durante 6 meses tuvieron efectos beneficiosos sobre los niveles de proteína C reactiva. Fiedler et al. Informaron que el uso de dosis altas de omega 3 durante más tiempo podría disminuir los niveles de marcadores inflamatorios de pacientes en enfermedad renal en hemodiálisis regular. Conclusión.
La suplementación con altas dosis de omega 3 en esta población de estudio causó una mejora significativa del perfil lipídico y los marcadores inflamatorios de los niños en hemodiálisis crónica. Esto debe evaluarse en un estudio multicéntrico más amplio con un seguimiento a largo plazo para ver si esto conduce a un cambio en los resultados clínicos, como eventos cardiovasculares e infecciones.